Espero que estén bien, yo sé que están bien. Amén. Siempre en nuestra vida y en el caminar y en el andar encontramos muchas formas de ir construyendo objetivos, construyendo sueños, construyendo una vida personal, familiar. Construimos una manera de vivir, objetivos, metas. En nuestra vida siempre vamos de paso reforzando nuestro entendimiento y nuestras capacidades en todas y cada una de nuestras áreas para formar esa construcción en muchos sentidos de nuestras vidas. Pero hasta el día de hoy, ¿qué tanto nosotros hemos aprendido a construir? Cada una de las áreas de las cuales nosotros hoy podemos decir que somos capaces de ver alrededor nuestro, quizás un muro de protección, un muro que nos ayude a protegernos de muchas cosas. En la sociedad, hoy en día, ha aumentado los delitos de todo tipo, ha aumentado el alcoholismo, la drogadicción, ha aumentado los suicidios, han aumentado todas y cada una de las causas sociales de las cuales hoy nosotros vemos a nuestro alrededor, porque en algunas ocasiones no hemos aprendido, no hemos sabido cómo construir muros alrededor nuestro. Estoy hablando de muros espirituales, muros en los cuales no los percibes, no los ves, pero sientes cómo la protección está haciendo efecto en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida social, en todo alrededor tuyo. Hay muros que se construyen en base a lo que Dios nos ha dejado en su palabra como fundamento, que es claro, que dice la Escritura misma, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y es donde nosotros empezamos a construir, porque a partir de lo que tú empiezas a absorber, empiezas a formar, a construir. Me sorprendí mucho porque le estaba leyendo yo la tasa de suicidios que ha aumentado un 15% de suicidios en los jóvenes, en los adultos. De cada 100,000 personas mueren 6,000. De cada 100,000 mueren 6,000. Es un alto índice. Es un alto índice de los cuales nosotros deberíamos de estar un poco en el sentido espiritual alertas, porque no estamos exentos nosotros. Veíamos la semana pasada con Elías cómo él quería morirse siendo un siervo de Dios, siendo un hombre de Dios. Él quería morirse, pero aquí lo importante es que empezó él nuevamente, Elías, a entender el propósito y crear nuevos muros, porque los había derribado, los muros los había derribado por la desobediencia, la falta de fe y sobre todo el que no oyó la voz de Dios y no entendió lo que Dios le estaba diciendo en el momento. Por eso este tema de hoy se me hace un poco difícil de mantener firme en nuestras vidas de acuerdo a todo lo que hemos hecho en el camino o en nuestro andar en este mundo. ¿Cómo están construidos tus muros? Que es el tema de hoy. ¿Cómo están construidos tus muros?
Y tú dirías, no, pues los míos en mi casa son de ladrillo fuerte, no creo que los derribe el aire, no creo que los derribe el viento. Pues hasta ahorita el temblor no los ha tirado, quiere decir que están muy bien construidos, ¿verdad? Pero, ¿cómo están construidos tus muros espirituales? ¿En dónde está el fundamento de esos muros? O podríamos decir la base sólida, que son los cimientos. ¿En dónde estás parado? Y pues la mayoría de nosotros diríamos en Cristo, o más bien todos diríamos pues en Cristo, que es la roca, y ahí está nuestro fundamento. Pero de ahí a dónde están formados, o de qué están formados tus muros, tus barreras, tus protecciones en tu vida personal y en tu vida familiar. ¿Por qué penetra tan fácilmente el enemigo en lo espiritual en tu vida? ¿En dónde está la falla de la construcción de los muros? ¿En dónde faltan los muros? ¿Qué tipo de construcción le di a esos muros? Acompáñenme a la Biblia, que es nuestra base fundamental para ir construyendo muros. El libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28, nos dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En otra versión dice: como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Esta palabra es una de las palabras donde el fundamento de aquellas personas que están derribados sus muros alrededor suyo, personales y familiares, nos muestra que los muros no se construyen o no están construidos o se derribaron porque fuimos de un espíritu que no tenía control, dominio, riendas, que éramos desobedientes, que no estábamos en el control de nuestros propios sentimientos, actos, y hacíamos todo con voluntad, sí, con voluntad, con deseos, con ganas de crecer, con muchos aspectos que la vida nos ofrece, pero los muros espirituales se construyen por medio de la obediencia. Son bases fundamentales que nos deja la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque recuerden que los muros son de mucho valor para cualquier cultura. Para cualquier cultura se han dado cuenta que se han construido muros de 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, 20 metros, y aún hoy en día hay construcciones milenarias en la historia del mundo, como la muralla china, que se construyó para proteger, fíjense qué interesante esto, para proteger a sus ciudadanos de los peligros que hacía el enemigo. ¿Por qué se construyen esas grandes murallas? Muchas veces son por temores, muchas veces son por la seguridad, muchas veces son por poner límites a una ciudad con otra, o a delimitar un estado de otro, un país de otro. Pero la Biblia contiene historias de mucha bendición, en donde dice que los muros estuvieron en una necesidad. Por ejemplo, las murallas de Jericó, en donde hubo un momento donde Jericó fue tan malvada que tuvo que derribarse la muralla alrededor, y se tuvo que derribar. ¿Por qué? Porque sabían ustedes que los muros y las murallas son derribadas o se caen por nuestro pecado. Por eso muchas ocasiones estamos desprotegidos.
El pecado destruye todo tipo de murallas espirituales delante de Dios. La rebeldía, la falta de perdón, el odio, el rencor, el resentimiento, todo lo que es contrario a los principios y valores que Dios establece en su palabra, son formas de derribar nuestros muros, de no tener muros fuertes. ¿Y por qué son importantes, verdad? ¿Por qué son importantes? ¿Qué pasaría si una casa no tendría muros con otra casa? Hoy en día es difícil no tener muros, ¿verdad? Porque la maldad está tan incontrolable que yo creo que hasta los mismos ladrillos se llevarían. O se llevarían lo que está dentro de tu casa. Es una forma de proteger tu patrimonio, tu vida personal, tu vida familiar, y es muy importante. Pero, ¿qué tan importante tú le has dado, o cuánta importancia le has dado tú a las murallas o a los muros espirituales en tu vida personal? ¿Por qué es importante y por qué es necesario? Porque tú tienes que vivir bajo una protección, una forma de conducir tu seguridad hacia el interior de tu casa para ir desarrollando con tranquilidad, con seguridad tus objetivos, tus metas en la vida. Si tú no tuvieras muros alrededor, estuvieras inquieto, estuvieras velando toda la noche, estuvieras pendiente de que no se roban, que se roban, estarías pendiente a qué horas llegan tus hijos, cómo están, estarías pendiente qué está sucediendo allá dentro de tu patio que no tiene muros. Es algo que quizás ahorita nos puede el Espíritu Santo, o más bien el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender cómo están derribados nuestros muros hasta el día de hoy, que hasta algunos de nosotros no lo hemos comprendido, que es un muro o una muralla espiritual. No lo hemos entendido porque seguimos caminando sobre la misma dirección de derribar todavía lo que queda de algún momento de haber construido un muro, o una barrera, o una protección. ¿Qué tiene que ver los muros con la vida familiar? Los muros alrededor de nuestra familia, espiritualmente, para que me entiendan qué es un muro espiritual, son las reglas establecidas por Dios para protección de tu familia y tu vida. Cuando Dios establece reglas, principios y sobre todo establece esa manera de cómo ir construyendo un muro, se van levantando las protecciones y el control de nuestro hogar, especialmente de los más vulnerables, en este caso de los hijos. El control, por ejemplo, de nuestra voluntad, de nuestros deseos, requiere para levantar muros y para levantar, obviamente, cercas más altas, requiere lo que muchos de nosotros carecemos: disciplina. Disciplina. Y saben lo que es la disciplina, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver y se van a dar cuenta por qué Dios disciplina a los que ama. O sea, los mete en cintura, porque quiere que construyas muros, barreras en tu vida, para que Dios lo que quiere es bendecirte. Dios nunca te va a querer maldecir. Nosotros somos los que en una acción de no obediencia somos los que maldecimos nuestra vida. Dios nunca nos va a maldecir. Cuando tú inicias un proceso de hacer o de construcción, tienes que ver cuáles son los cimientos más fuertes y sólidos para que esa construcción, ya sea de un piso, 2 pisos, 3 pisos, pues tenga el acero necesario, el cemento necesario para soportar todos y cada uno de los niveles, ¿verdad?
Pero la idea de tener esos grandes muros, grandes barreras espirituales, no es para aislar, no es para decir yo protejo nada más de todo lo de afuera a mis hijos, a mi familia, sino para capacitarlos a que ellos mismos tengan sus propias herramientas y sepan cómo construir sus propios muros. Tú eres el mejor albañil, si lo quieres ver de esa forma, dentro de una construcción de la cual le vas a enseñar a tus hijos cómo irla fortaleciendo desde las bases sólidas, desde los cimientos que son Jesucristo. ¿Por qué? Porque si tú tienes cimientos sólidos, los equipas y sabes cómo se equipa a un joven, a una niña, un niño, no con nuestra fragilidad de mantenerlos como en un capullo o mantenerlos guardados, porque eso es lo más peligroso que puedas encontrar, sino capacitándolos. Es la forma de guardarlos más que tú tratándolos de resguardarlos. Cuando los capacitas con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es la mejor forma de construcción alrededor de la vida de tu hijo y de tu hija. La armadura de Dios. Esa es la fuerza de un muro de protección para cualquier persona. Pero si a mí me falta lo que es el casco de la salvación por medio de la fe, ¿tú crees que le vas a saber poner ese casco a tu hijo o a tu hija? Si tú no sabes cómo ponerte la coraza, y la coraza de justicia de la cual Dios habla es guardar tu corazón, porque de ahí mana la vida. De aquí yo tengo sentimientos muy graves en contra de otras personas. ¿Cómo me voy a poner la coraza y mis hijos yo ponérsela a ellos? La construcción de un muro impenetrable es la verdadera arma a través de esa armadura completa de parte de Dios. ¿Qué esperarías tú, por ejemplo, a un niño de 12 años y decirle, ¿sabes qué? Este es el momento, te voy a llevar al mundo y vas a quedarte solito? ¿Tú qué harías en ese momento? ¿Qué consideras que el niño en ese instante pensaría, sentiría y sobre todo cómo actuaría en el mundo? Algunos de nosotros dirían, pues eso sería un peligro, un suicidio, ¿verdad? Llevar a un niño al mundo y dejarlo solo. La mayoría de nosotros yo creo que no lo haría. Pero qué interesante, fíjense en las culturas. En algunas culturas los niños los llevan al campo y los dejan un día o 2 días, a la edad de 8, 9 hasta 12 años. En otras culturas la fuerza del niño o del joven en construir esos muros es su capacidad de resistir los embates que son en el mundo. En este caso, en algunas sociedades, los climas que los llevan al campo y los dejan ahí, y ellos solitos saben cómo refugiarse, cómo guardar esa seguridad en un árbol o atrás de ellos, saben cómo guiarlos, porque hay un instinto en el ser humano que Dios nos dejó, se llama intuición. Y esa intuición Dios te la dejó a ti para que tú dependas de ese reloj biológico, de esa brújula biológica, de ese entendimiento biológico para ir construyendo tu fuerza espiritualmente. Pero como el pecado cegó nuestro entendimiento, y muchos de nosotros no sabemos qué es un muro, no sabemos cómo construirlo,
un muro espiritual. No sabemos a veces ni cómo caminar en Cristo, y mucho menos cómo mantenernos en Cristo. Los muros de algunos de nosotros están derribados. Y por eso tengo peleas con la esposa, con el esposo, con los hijos, peleas con... Imagínense, por ejemplo, platicábamos yo y mi esposa acerca de cómo en aquellos tiempos, cuando el enemigo llegaba, había una ciudad fortificada y el enemigo llegaba a derribar o hacer un boquete, un portillo en la muralla, le decían al mejor guerrero: ¿sabes qué? Tú tienes que ser vigía, tienes que vigilar aquí, tienes que ponerte en la brecha aquí en este lugar, porque fue derribada y hay un hoyo y por ahí se puede meter el enemigo. Pero ponían al soldado más fuerte, más capaz, el soldado que no tuviera miedo, el soldado que no fuera derribado tan fácilmente y que tuviera la capacidad de enfrentar a un enemigo que podían ser 20, 30, 40 y él solo en el portillo, en el hoyo. El ataque podía llegar de enfrente, por atrás, por arriba. Él tenía que estar vigilando todo el tiempo con su lanza, su espada, su escudo, todo el tiempo, porque la muralla dependía, las personas que estaban dentro de la muralla dependían de él. Por si entraba alguien, deshacían esa ciudad. Tú te has puesto en la brecha, te has puesto o te cansas o ya no puedes más y te pones en la brecha por tu esposa, por tu esposo. ¿Qué clase de soldado eres? ¿Qué clase de guerrero o guerrera eres? ¿Te has dado cuenta que los muros alrededor de tu casa están derribados todos? ¿Te has dado cuenta que posiblemente hay 2 o 3 boquetes que necesitas doblar esfuerzos para llenar uno, otro y otro y cerrar brecha y no dejar que el enemigo entre? ¿Cuántos de nosotros seguimos viviendo igual y las brechas y los boquetes están en nuestras vidas y queremos que Dios nos ayude para todo? Sí, está bien, Dios nos va a ayudar, pero también te da la sabiduría para que tú te levantes en poder y autoridad y cerrar por completo las puertas. Los muros son muy importantes en nuestras familias. Los muros son muy importantes en la vida de todos y cada uno de los que aman a Dios. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Dice: ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Recuerden que hablábamos que una de las construcciones más importantes en tu vida, que es la construcción de los muros espirituales, se gana a través de disciplina. Disciplina es muy importante. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, o sea, a partir de Jesucristo hacia nuestras fechas, habla muy fuerte de la disciplina. Porque Dios sabe que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los judíos fueron indisciplinados, muy indisciplinados. Y les decía cada ratito que su pueblo se había perdido por falta de conocimiento. Porque no tenían ese deseo de construir muros alrededor. Ellos querían hacer murallas impresionantes para que el enemigo no los físicamente me refiero, no pudiera penetrar al interior de los pueblos. Pero no sabían que lo principal era construir los muros espirituales.
Podríamos decir que yo físicamente estoy muy bien dentro de mi casa con los 4 muros y demás, pero por dentro están derribados mis muros espirituales. ¿Por qué? Porque por dentro, aunque mis muros están muy altos, muy grandes, tengo alarmas, tengo perros, tengo grabadoras, puedo tenerlo todo, pero dentro de los muros, mis muros espirituales están derribados. ¿Por qué? Porque el pecado está en el interior. Por eso la muralla de Jericó fueron derribadas. Y ahí es uno de los puntos teológicos donde dices, bueno, ¿por qué fueron derribadas las murallas de Jericó y no fueron derribadas con cañones? Aparte que no existían, ¿verdad? ¿Por qué fueron derribadas con tanques, con aviones? ¿Por qué no fueron derribadas con...? Porque era espiritual la fuerza. Era espiritual. Dios le dio la estrategia a Josué para que nada más caminara alrededor de la muralla, y nada más con caminar dirías, pero no, Señor, esto es incomprensible, esto es inentendible. O sea, mi lógica, ¿cómo voy a derribar esto nada más caminando? ¿Verdad? Bueno, pues tu lógica te puede decir, ¿cómo puede ser que mis hijos estén así y así asado si yo estoy bien? O sea, tu lógica puede decirte eso. Sí, yo les doy de comer, no les falta el pan, no les falta el abrigo, no les falta el trabajo, no, tienen todo. Pero las murallas están derribadas espiritualmente. Hebreos 12:6 nos dice, Hebreos 12:6 nos dice, él dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Normalmente algunos de nosotros nos vamos en nuestro entendimiento y nuestra lógica que cuando Dios nos empieza a disciplinar es una expresión como de enojo de Dios o de cólera o de venganza porque hicimos cosas incorrectas. Pero aquellos que entendemos que no es de esa forma, cuando tú disciplinas a tu hijo es porque le amas, y Dios lo dice de esa forma especial, que cuando Él te disciplina es porque te ama, es de ver nuestro entender el por qué te está disciplinando, así como tú disciplinas a tu hijo que no haga las cosas incorrectas. Aquí la Biblia nos muestra que esta disciplina es para que vayamos nosotros comprendiendo que es importante para poder ir construyendo con decisión, determinación y sobre todo con principios bien fundados en la roca, esa disciplina. En algunos casos, la disciplina la entendemos nosotros como el poder ir construyendo, trabajando poco a poco, paulatinamente, esforzándonos y haciendo lo propio para que a través del tiempo esa disciplina forme carácter, forme objetivos en alguna de mis áreas, y mucho se utiliza la disciplina en el deporte. Entre más trabajas, entre más te esfuerzas, el deporte te ayuda a desarrollar tus capacidades y sobre todo a lograr objetivos y metas. Estos mismos principios tú los debes de utilizar en tu propia vida. Aunque no todos somos deportistas, no todos sabemos cómo es una disciplina deportiva, pero debemos de aprender cómo es una disciplina en nuestras vidas familiares, personales, pero sobre todo en nuestras vidas. La disciplina de Dios duele, pero si se dan cuenta, la intención de Él es reproducir una vida correcta y con paz en Él. La disciplina de Dios siempre va a traer una reproducción de una vida correcta y paz en Dios. Si yo estoy haciendo algo incorrecto espiritualmente, Dios me disciplina y me está corrigiendo para que empiece a construir mis muros.
mis muros. Mi capacidad lógica o mi entendimiento natural dicen, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Porque Dios está tratando de que tú aprendas a construir tus muros para que no te vuelva a suceder lo mismo. Si Dios pone a uno de nosotros como un modelo, imagínense ustedes como un modelo, como base de ejemplo para transmitirle a los demás cómo reproducir un muro o una barrera alrededor tuyo. Y si Dios te pone a ti como ese modelo, ¿cómo le dirías a las demás personas o a los bebés espirituales o a tus propios hijos? ¿Cómo les dirías? De esta forma se construyen los muros. ¿Cómo le dirías, verdad? ¿O cómo le harías? Porque dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Yo diría ahí, parafraseando un poquito, diría, por tus frutos construirás tus propios muros. En base al fundamento de la palabra de Dios, los muros inician con principios de sabiduría, el temor a Jehová. Y a partir de ahí, la disciplina de parte de Dios es fundamental para una buena construcción de los muros. Dice el libro de Job, capítulo 36, 10. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Dice, él capta, se lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, que está un poquito más entendida de lo que él capta su atención y ordena que se aparten del mal. La disciplina precisamente es eso. Cuando Dios te disciplina es porque quiere que te apartes del mal. Y apartarte del mal es construir muros espiritualmente fuertes. ¿Por qué? Porque vas en la obediencia. ¿Cómo puedes enseñarle a una persona, a tus propios hijos, construir un muro? Tienes que empezar contigo mismo, como buen maestro, ¿verdad?, de albañilería, a saber cómo poner todo lo necesario para esa construcción. Tienes que enseñar a tus hijos la diferencia entre un buen material y un mal material. En este caso, entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo le puedes decir a tu hijo o a tu hija qué material es bueno y qué material es malo? Si en algún momento nuestro material siempre ha sido malo y nos han enseñado que todo es malo y que para el mundo todo lo malo le dice bueno, ¿cómo le puedes decir a tu hijo, verdad? ¿En dónde puedes encontrar tú la diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿Mande? Ya lo saben, hermanos. Aquí está. En un mundo tan caído y tan duro y difícil de la maldad, tan fuerte que está, ¿en dónde? Porque le digo que a muchas personas le dicen a lo malo le dicen bueno. ¿Y cómo le puedes decir tú a un hijo, oye, pero es que eso es malo? A ver, ¿pero por qué? Si mis cuates lo hacen. Mi tío, no digo nombres, ¿verdad? Mi tío lo hace, mis hermanas lo hacen. Y tú como constructor, como el maestro de la obra, ¿qué le tienes que decir? A ver, espérate, ese material es incorrecto. Ese material no es bueno para ti. Para construir unos buenos cimientos, mira lo que te dice la Biblia. Anda, y aquí empezamos, ¿verdad?
y sacas la Biblia y le empiezas a decir, mira lo que dice Dios. Que tú debes de empezar a pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro y todo lo de buen hombre. Entonces, ¿por qué dices que pensar mal de esa persona es que me hizo cosas incorrectas? Sí, pero la Biblia nos dice el parámetro y los fundamentos de un buen muro es esto. Y eso fortifica tu mente, fortalece tu mente, levanta los muros espirituales en tu alma y en tu espíritu. ¿Y qué crees? Por eso Dios dice que nuestra mente siempre debe de estar cautiva en los pensamientos, siempre en una obediencia a Él, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes los muros caídos en lo espiritual, entran pensamientos, híjole, esos pensamientos, hagan de cuenta que son como el material incorrecto, que si no lo sabes poner en tus cimientos, ese material va a destruir tu propia vida y la vida de tus familias. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Fíjense cómo lo dice en esta versión, es muy hermosa. Dice, pero cuidado, ¿verdad? Asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. ¿Por qué Dios te da esta base tan hermosa? Porque tú vas construyendo hasta la base para tus nietos, fíjense, tus hijos y tus nietos. Vas construyendo una fortaleza impresionante, ¿sí? ¿Cómo debes de esperar la construcción de un muro? A través de la disciplina, porque la disciplina te va diciendo que no estás poniendo materiales correctos a ese muro, ¿ok? Si Dios te disciplina es porque le debes de agradecer, Señor, gracias porque me estás quitando esos materiales que son incorrectos y voy a poner los materiales correctos sobre el fundamento de la roca, la disciplina. Cuando veas que Dios te está disciplinando y te quita el trabajo, te empieza a poner pleitos con tu esposa, con tu esposo, dile gracias Dios porque me estás disciplinando, algo estoy haciendo incorrecto, que no estoy formando bien mis muros y aparte mis portillos, o sea, los hoyos que hice al muro, pues me están dando por todas partes el enemigo. Y es ahí donde no alcanzas a percibir que el enemigo pues está al acecho. Dice la misma palabra que Él vino a robar, matar y destruir. Él vino a destruir tus muros. Él vino a robar lo que hay dentro de los muros. Y si es posible, va a matar lo que hay dentro de los muros. La construcción tiene que ser la disciplina, la constancia y sobre todo el entrenamiento constante. El entrenamiento constante. ¿Tú cada qué entrenas? Luego se le viene a la mente el ejercicio físico, ¿verdad? No, tú cada qué entrenas la palabra de Dios. ¿Cada qué? Algunos, ¿verdad? Algunos cada domingo, otros en cada fiesta de guardar, otros pues cada mes o cada 4 meses, dependiendo del caso. Pero cada que entrenas la palabra de Dios sobre la base de lo que Dios está haciendo en tu vida, de sacudirte, decirte, hey, despierta, yo te estoy tratando de disciplinar, y que esa disciplina sea un entrenamiento capaz de empezar a levantar muros y fortalezas alrededor tuyo y de tu familia. Miren estos tiempos tan críticos y difíciles, hermanos. Ustedes vean las noticias, y no para alarmarnos, sino para ver de qué me tengo que estar cuidando.
¿Cómo tengo que levantar mis muros? Dios está haciendo grandes cosas hermosas. Dice que Dios no va a hacer nada si no le avisa o no le da testimonio a sus profetas para que estén listos todos. Estemos listos para lo que viene. Algunos diríamos, ¿verdad? Algunos diríamos, pues ya culminé con la vida de mis hijos, ya mis hijos están grandes, ya hasta ahí. Tienes mucha responsabilidad. Tienes mucha responsabilidad, porque hay jóvenes, hay niños que están bajo el cuidado tuyo, bajo el cuidado. Algunos son llamados, muy pocos son escogidos, pero dentro de los llamados, todos los que estamos aquí, tenemos propósitos de levantar muros y fortificar esos muros. Ya los escogidos tenemos que aprender a formar muros alrededor de los demás. Quitar esos ladrillos que no tenían fundamento bien y poner los nuevos fundamentos. Cuando tú tienes una relación de tus hijos con padre o padre-hijos, ¿cómo es comúnmente tu diálogo? Nada más del día, cómo estás, cómo te sientes. Y si se siente bien y te sientes bien en un humor natural, dices, bueno, me está yendo muy bien. Pero tú sabes o no sabes, quizás, y hoy te lo va a poner el Espíritu Santo en tu corazón, que cuando más en lo espiritual, cuando más bien te está yendo en la vida, más cuidado tienes que tener. Porque entra el conformismo, entra la apatía de seguir luchando, porque como estoy bien y cómodo, ya no me quiero mover de aquí. Pero algo está sucediendo porque tu muro lo dejaste de construir y lo dejaste a la mitad. Y si te descuidas, yo creo que es para todos, dice la Escritura, aquel que cree que está firme, cuídese de no caer. Por eso Dios lo que quiere es entrenarnos. Algunos de ustedes, bueno, yo creo que sí, la mayoría hemos hecho un poquito de ejercicio. La mayoría hemos hecho un poquito de ejercicio. Algunos más que otros, pero todos hemos hecho ejercicio. ¿Ustedes se han dado cuenta o cuando inicias nuevamente a retomar el ejercicio, vas un día a correr y al otro vas y dices, ay, amaneces cansadísimo, te duelen los músculos, dices, ay, o eso te motiva a decir, no, pues voy a seguir, o te desmotiva y dices, no, pues es que ya no, porque ya me siento bien cansado, bien. En la vida espiritual es lo mismo. En la vida espiritual es lo mismo. Cuando ves que ya te sientes cansado, fatigado y que ya con los problemas de tu casa ya no puedes, lo primero que haces es, ¿sabes qué? Dame mis canicas, ya no juego, ya me voy, Señor. Ya no quiero servirte, ya no quiero hacer nada, porque, pues ve cómo me están moliendo. Sí, porque Dios te está preparando y capacitando, te está ejercitando. ¿Se acuerdan cómo se ejercita la paciencia? Con la esposa. Con problemas. Con la esposa, dice por aquí. ¿Cómo la paciencia que es esa prueba tan especial que tú vives, esa paciencia se fortalece a través de cuántas veces se has probado en el año? ¿Cuántas veces se has probado en la calle, en tu casa, en el trabajo? Ahí se prueban los grandes atletas espirituales, donde tú ya no debes de pagar el mal con el mal, en donde tú ya debes de pagar el mal con el bien. Esos son los grandes atletas que vieron el objetivo claro y que saben que están construyendo muros alrededor de tus hijos, porque tus hijos se están capacitando. Cuando te ven a ti bendecir a otra persona en vez de maldecir, ellos dicen, wow, yo quiero ser como mi papá. Pero cuando te escuchan maldecir al otro, ellos no te preguntan, yo soy como mi papá. Cuando te ven actuar de la forma como tú actúas, los mismos niños y los jóvenes están expectantes de cómo estás levantando los muros, aunque no saben qué es levantar un muro espiritual.
No saben los jóvenes. Los niños no saben qué es levantar un muro espiritual. ¿Quién tiene que enseñarles? Gloria a Dios que nos dio un ministerio de enseñanza. Enseña a otros lo que Dios te ha enseñado a ti. Lo que Dios te ha enseñado a ti. Fíjense, no lo que el mundo te ha enseñado, enséñales a otros. Porque eso lo aprendemos muy sencillo, muy fácil, El entrenar a un niño, recuerden, el entrenar a un niño para que viva una vida de esperanza, de amor y sobre todo fortificada en un muro de protección. Recuerden la palabra que dice: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, dice, no se apartará de él. Ahí está construido un muro. Tú le enseñas a un niño y ese niño está fortificado. En donde esté, él va a estar fortificado. Tú sabes que cuando una planta pequeñita está creciendo y se desvía tantitito, como es pequeñita, tú la puedes enderezar, ¿verdad? Le pones un palito y lo endereza. Bueno, haz de cuenta que esa planta que se está enchocando es alguna persona a tu alrededor y tú eres ese fundamento o palo fuerte que está tratando de soportarlo, y con él estás luchando juntamente. Pero imagínense, si se está doblando la plantita y yo estoy de, no, pues me la doblo yo más rápido. La doblo más rápido a la persona. Y muchas veces nos llega a suceder, porque te dicen, oye hermano, es que tengo este problema. Pues ni modo, pues yo también tengo mucho, yo no sé ni qué hacer con los míos. ¿Por qué? Porque no sabemos construir las murallas, no sabemos construir los muros. Y esos muros simplemente se han vuelto muy fácil de penetrar. Normalmente, ¿de qué está hecho un muro? Espiritualmente hablando. ¿De qué está hecho un muro? Vamos a verlo. Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Cómo se construye un muro? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Ustedes lo saben. Obediencia. Obediencia. Dice la Escritura: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Cuando tú, aquí vamos a ver quiénes son los líderes espirituales en casa. Los padres, ¿verdad? Los padres son los líderes espirituales. A ellos tenemos que obedecer primero, porque son nuestra primera autoridad, espiritualmente y físicamente. Si tú obedeces a tus padres, eso va a empezar a construir muros de bendición. Segunda, si tú eres padre de familia juntamente con tus hijos y espiritualmente todavía no estás fuerte en tu área, tienes que, obedecer a las autoridades espirituales, las cuales tienen que dar cuenta, ¿verdad? Tú tienes que dar cuenta, Tú tienes que dar cuenta de muchas almas. De muchas almas. Porque pues es fácil señalar por acá al frente. Dice, no, pues eres tú. No, somos todos. Somos todos los responsables de muchas almas. ¿Por qué? Porque, acompáñenme a Romanos 12:10. ¿Ya? Dice 12:10 de Romanos: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Honrarse, fíjense, amarse y honrarse. Ahí prácticamente están encerrados todas las murallas que se puedan imaginar.
con esto, este pasaje, o el amor y sobre todo la honra, se crean muros alrededor tuyo, murallas infranqueables, espirituales, donde el enemigo es muy difícil que las penetre. Es muy difícil que las penetre. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios y Dios es amor. Y cuando Dios está en tu casa, es la muralla más impenetrable espiritualmente. Nadie va a poder penetrar la muralla de Jesucristo. Nadie. Y esa es la construcción más sólida, más fuerte y más capaz de alejar a todos los enemigos de tu vida personal y sobre todo de tu vida familiar. Juan 14:15 nos dice, ya con esto termino, amén, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Fíjense qué interesante. Nosotros decimos que amamos a Dios, ¿verdad? Pero pues me cae mal algún hermano. Yo digo que amo a Dios, pero me gusta mentir. Yo digo que amo a Dios, pero todavía estoy engañando muchas cosas. Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Y sus mandamientos dicen, no robarás, no matarás, no levantarás falsos testimonios, no mentirás, ¿verdad? Esos son sus mandamientos. Y si yo amo a Dios, entonces tengo que quitar todo eso, construir un muro de protección a través del amor, de su misma palabra, lo que yo les decía, en la obediencia, la disciplina, la constancia. Sobre su palabra voy a construir esos muros fuertes y sólidos en mi vida. Estos tiempos no son tan fáciles de vivir, hermanos. Yo creo que nos tocó tiempos muy duros y críticos. En otras épocas dirían que había persecución de cristianos. Sí, murieron muchos cristianos de una forma impresionante. Yo no dudo que esa manera de morir y de que fueron perseguidos fue difícil, pero hoy en día dice la maldad se multiplicará. En aquellos tiempos no hablábamos de a lo mucho 2 millones de personas en el tiempo de Jesús, en el mundo. ¿Saben cuántos millones de personas existen hoy? Y vivir con casi 7,000 millones de personas, y de que esos 7,000 millones de personas estén llenos de maldad. ¿Saben lo que es eso? Estamos invadidos de la maldad por todas partes. ¿Qué muros tienes tú en tu vida personal? ¿Tienes apenas una barda pequeñita que se brincan dándole o la derriban o saltan y ya están del otro lado de tu casa? ¿Cómo está construido tus muros? ¿Cómo están construidas esas barreras de tu casa? ¿Ya pusiste el fundamento verdadero? Aquí les voy a decir algo. Cuando nosotros desobedecemos y caemos en pecado, prácticamente estamos pidiendo: hey, problemas, vénganse a mi vida. Cuando yo desobedezco y cuando yo no hago lo que Dios me dice, hagan de cuenta que le estoy diciendo: hey, Satanás, pásate a mi casa. Aquí está libre el campo. Aquí vas a hacer lo que tú quieras. Fíjese lo que Dios le dijo a algunas personas de una forma muy interesante. En Deuteronomio capítulo 11,
26 al 28. Dice la palabra de Dios. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición, ¿verdad? Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandamientos del Señor tu Dios y te apartas de él y rindes culto a dioses que no conocías. Esto es derribar muros o construir muros espiritualmente. Ahora Dios te dio a elegir a ti. Todo esto es individual, hermanos. Tus muros, si están levantados, a mí me ayudan a bendecir, ¿verdad?, a los demás. Si tus muros están levantados, pero no me bendicen a mí, los muros levantados, porque yo tengo que levantar mis propios muros. Si yo quiero bendecir mi vida, entonces dice que tienes que obedecer. Si desobedeces, entonces tus muros se van a caer. Y ahí está el detalle, como diría a lo mejor Cantinflas, ¿verdad? Ahí está el detalle. Queremos que nuestros muros sean levantados y no hacemos nada por levantarlos. Estamos apáticos. Estamos sin generar o crear una costumbre, una cultura de disciplina en nuestras vidas. Una de las herramientas más poderosas para poder empezar a construir un muro a través de la oración y sobre todo la palabra de Dios, empiezan a formar parte de una disciplina en tu vida. Un hombre, una mujer que no ora, no lee la Biblia y sobre todo hace un ayuno de por lo menos de una vez al año, y yo reconozco que ya llevaba como 3 años que no hacía un ayuno en mi vida personal, se lo digo, ¿no? Y lo reconozco y le digo a Dios, Señor, pero es que en verdad yo lo que he querido, pues hacer un ayuno es difícil, ¿verdad? Porque nos gusta el alimento, pero cuando Dios te lo dice, lo tienes que obedecer. Pero una persona que no ayuna, no ora y no lee la Biblia, sus muros están caídos. Sus muros están caídos. Yo los animo y los invito a todos y cada uno de los que estamos aquí a que se unan al grupo de oración, aunque sea escuchar las oraciones, que se unan. Es de una gran bendición. El grupo de oración, entre más, dice la palabra de Dios, que uno derriba a 1000 y 2 a 10,000. Si somos 3, pues imagínense a cuántos vamos a derribar. Y si somos 4 y si somos 5, a veces ya la oración se vuelve más fuerte y más poderosa. Pero es importante que tomemos decisiones. Si no puedes entrar al grupo, trata de orar. Haz una disciplina de oración. Haz una disciplina de leer la Biblia. Y empieza a pedirle a Dios sabiduría para que te diga cuáles son tus muros que se cayeron, en dónde están las brechas o los portillos por donde el enemigo está penetrando. Pídele a Dios, Dios, ayúdame. Quizás yo soy el portillo por donde está entrando todo lo malo. Es que a veces pensamos que son las demás personas y eso es incorrecto. A veces uno es por el cual el motivo están entrando los mismos demonios a tu casa. A veces ni es tu esposa o tu esposo, ni tus hijos, es uno. Porque dice la palabra de Dios que los sacrificios ya no se llevaron a cabo porque el sacerdocio se había corrompido. Recuerden que es fácil echar culpas, es difícil aceptar nuestra responsabilidad. Los muros se construyen en base a la disciplina, y la disciplina te va a llevar a la oración, te va a llevar a leer la Biblia y a ayunar. Para estos tiempos tan críticos y difíciles, hermanos, yo les sugiero que oren.
menos que le pidan un angelito de guarda, de Dios y compañía, no desampares de noche y de día, pero por lo menos empiecen una disciplina. Y ya después van directamente con Jesucristo, que Él es el único camino, la verdad y la vida. Es más, empiecen con Jesucristo, dejen el angelito de la guarda, que muchos estamos acostumbrados, ¿verdad? Directamente con el Señor Jesucristo. Tenemos que fortalecernos a través de esos muros. En lo espiritual hay mucha fragilez. Son muy frágiles algunos hermanos todavía en lo espiritual. Algunos están dormidos. Algunos hermanos hay un espíritu ahí de letargo, que si puedo, no puedo, no quiero, no entiendo, y no los deja crecer, no los deja levantar, porque está el muro caído. Pon en práctica lo que te digo, por lo menos 2 semanas así, diario de tu oración y la Biblia, y vas a ver cómo te empiezas a sentir. Ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Lee 2 pasajes de la Biblia, 3 pasajes, y empieza a orar y decirle: Señor, ayúdame a entender tu palabra, porque tu palabra es el fundamento de mis muros. Necesito sellar mis muros porque mis barreras o mis cercos están destruidos. El enemigo los ha destruido. Yo quiero levantarlos. Yo quiero construirlos. Son tiempos difíciles, hermanos. De veras, ¿a poco no los alcanzan a percibir? A mí me da a veces temor de fallarle a Dios primeramente. ¿Por qué? Porque si fallo en dirigir una congregación sobre la palabra limpia y pura, no me la acabo con Dios. Y yo tengo mucho temor a Dios, mucho temor a Dios. No saben cómo le pido a Dios todos los días de que no me permita separarme de Él en la dirección o sobre la línea que Él necesita que yo lleve, porque eso es lo más importante. ¿No te da temor hacia dónde se van o hasta dónde están dirigidos tus hijos? ¿No te da temor hacia dónde están alrededor tuyo los que son responsables tuyos? Y decirle: Señor, no levanté unos muros fuertes alrededor de mis hijos. Ahora ayúdame, yo me pongo en la brecha por ellos. Me pongo en la brecha por ellos. Me pongo en la brecha por mi hijo, por mi hija. Señor, derriba esos muros mal diseñados que se hicieron en el mundo. Mentira, engaño, odio, rencor, resentimiento, droga, alcohol, todo lo malo, derríbalo, Señor, y ayúdame a empezar a construir muros nuevos. Pero la disciplina es la base. La disciplina. Solamente Dios y tú sabes hasta dónde están tus muros. Si apenas los estás construyendo, llevas una bardita pequeñita donde es muy fácil derribarla. O tus muros fueron construidos pero sobre otra roca. Hay que derribarlo, hay que demolerlos y volver a construir muros sólidos y fuertes a través de Jesús. Él es el único, no hay otro más. Y lo dice que Él es la roca, es el cimiento más sólido del cual tú te puedas tomar, porque no hay otra forma, no hay otra forma. Ni tus fuerzas, ni tus capacidades, ni tus deseos, ni tu preparación académica, ni tu calidad moral, nada va a poder construir los muros verdaderos si no es sobre la roca. Yo le pido a Dios que de todos y cada uno de los que estamos y de todos los hermanos en Cristo y toda su iglesia, que tenga misericordia, porque dice la Escritura que prontamente el juicio va a empezar por la casa. Por la casa. Y ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? Y tú dirías: va a empezar por la congregación. Sí, va a empezar por la congregación, claro que sí. Pero va a empezar por tu casa. Por tu casa. Y mi casa, obviamente, ¿no? Y después se viene sobre la congregación. El juicio es de parte de Dios. No porque quizás hayamos hecho algo incorrecto, sí, posiblemente no, pero también Dios quiere disciplinarnos. Así como dice la Escritura, amémonos unos a otros y estemos en el mismo sentir y en el mismo espíritu, hagámoslo,
oremos unos por otros en el amor de Cristo, y que la oración sea parte ya de aquí hasta que Dios nos llame, como un diseño y estilo de vida cotidianos, la oración. Así es que hoy vamos a orar, inclinar nuestros rostros, nuestra cabeza, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a fortalecer nuestras vidas. Padre, esta mañana yo te ruego y te suplico en el nombre de Jesús que nos ayudes a levantar nuestros muros que están caídos. Señor, quizás en algún tiempo yo quise construir muros de diferente forma sin utilizar el material adecuado, y mi construcción fue endeble y el enemigo fácil derribó mis muros. Hoy te pido que me ayudes a levantar los muros de una manera sólida, bendito Dios, a través de tu palabra. Que tu palabra sea el fundamento en mi vida, sobre mis muros sean edificados. Quita en mi casa, Señor, de mi casa quita todo aquello que ha hecho que derribara los muros. Quita la mentira, el engaño, el odio, el rencor, los celos. Quita, Señor, todo pecado que se ha estado cometiendo y que ha hecho que el enemigo tenga derecho legal a derribar los muros y a edificar unos que no son correctos. Yo te pido, bendito Padre, que me ayudes a entender los principios de la oración, y sobre todo qué es el poderme yo poner en la brecha por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, y decir, Señor, que yo soy un soldado, un siervo o sierva que se va a poner en la brecha por aquellos que amamos, bendito Dios, por aquellos que tienen necesidad. Fortalece los corazones de las personas que tienen el deseo de ponerse en la brecha, de orar y de ser fieles a ti, bendito Dios. Fortalécelos en su espíritu, y que tu palabra penetre como espada de dos filos para levantar hombres y mujeres con carácter, hombres y mujeres que determinen el rumbo de esta vida en estos tiempos donde se levantan, donde necesitamos, Padre, que nos levantemos como otro José, como otro Elías, como otro Daniel, Señor, como Esther, mujeres y hombres que dieron sus vidas para levantar murallas alrededor de los seres amados y de los seres que están alrededor nuestro. Bendito Dios, gracias por tu palabra, y que sea fresca todos los días a mi corazón y a mi alma, para que esos muros a partir de hoy los empiece a levantar. Gracias te doy en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.